¡Ah! ¡Qué vista más hermosa! No hemos reparado en gastos. Cuántas historias paralelas, cuántas vidas vividas, cuántos aromas, recuerdos por nacer, sabores. ¡Fascinante! ¿Y dices que conoces bien esta hermosa ciudad? La conozco como las rugosidades de mis huevos. Alterno brevemente estancias en Bangkok cuando la cosa se pone complicada en Vientiane, donde está mi residencia habitual. Ah, ¿cuál es esa avenida tan larga que se divisa en la lontananza? Esa es Sucumbit. ¿Y ese racimo vibrante de luces de neón? Prostíbulos. ¿Y aquel? Casas de lenocinio. ¿Y ese otro? Putiferios. ¿Y aquel? Lupanares. ¿Y ese? Casas de putas. Entiendo. Creo detectar un patrón. Entonces, ¿qué es aquel lugar más allá sumido en la oscuridad? Ahí es donde viven mis sobrinas. ¿Y al lado? Las sobrinas de Ábalos. Que por cierto, estoy pensando, ahora cuando terminemos la emisión, te encierras en el estudio y me grabas una cuña de Kapuczynski Bangkok Tours. A ver si hay algún panoli que se apunta. Que las Ladyboys aquí cada día están más caras. ¡Coño! Nuevos estudios aseguran que Shakespeare en realidad fue una mujer negra judía. Ganador de lotería británico emplea el premio para montar un emporio de drogaína. Hombre ingresado con un proyectil de la Segunda Guerra Mundial a modo de butt plug. Un jabalí furioso causa un colapso en el metro de Valencia. Desde Bangkok, Tailandia. Para toda la comunidad hispanohablante de Georgia, estos son los Minutos del Odio, con Theodor Bombard Kapuczynski, Fabián Cebarrio y la ayuda de nuestro señor Buda. Buenas noches y bienvenidos a los Minutos del Odio, el informativo semanal de Fake News para machirulos heteropatriarcas opresores. Ahora mismito vamos con el cachondeo, pero antes de empezar quiero que escuchen a este señor. Mi equipo y yo hemos conseguido la regresión completa y duradera de cánceres de páncreas experimentales. Pero este no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo final es poder curar el cáncer de páncreas en pacientes. Y cuanto antes, mejor. Por eso necesito tu ayuda. Junto con la Fundación CRIS contra el Cáncer, estamos recaudando fondos para poder llegar lo antes posible a las puertas de los ensayos clínicos. Este señor es Mariano Barbacid. Esta semana ha sido noticia porque ha conseguido, en experimentos con ratones, eliminar por completo un tipo muy agresivo de cáncer de páncreas, sin que aparecieran efectos secundarios apreciables y sin que el tumor desarrollara resistencia al tratamiento. Esto apunta a un avance médico muy importante que con más estudios podría llegar a aplicarse en personas. Para lograrlo necesita 30 millones de euros. ¿Y si 1.000 millones de euros no es nada, chiqui? Imagínense ustedes lo que son 30 millones. 2 temporadas de la mierda del programa ese del tipo que no sabe ni hablar y que acaban de renovarle en televisión española. Sin embargo, Mariano Barbacid tiene un problema de los gordos, que es facha. Y como es facha, a Antonio se le ha pasado a hablar de él el Día Mundial contra el Cáncer, que se ha celebrado esta semana, y la prensa del régimen se ha encargado de ponerle zancadillas al investigador. Observen esto de Lo País. La empresa del bioquímico Mariano Barbacid proclamaba a toda pantalla en su página web, hasta este viernes, que han logrado la primera terapia efectiva contra el cáncer de páncreas, pero el eslogan está lejos de ser cierto. Basta con mirar la web de la Fundación CRIS contra el Cáncer, echarle un breve vistazo para ver que en ningún momento han afirmado haber curado el cáncer en humanos. Y por otro lado, eso de tachar a Mariano Barbacid de empresario, no sé yo, pero vamos, el mal está hecho. Bueno, pues desde aquí les pido por favor que visiten criscancer.org y donen ustedes aunque sea 5 eurillos, que eso sí que no es nada chiqui. Cuando vean ustedes este programa, los aragoneses estarán acudiendo a las urnas en las primeras elecciones anticipadas de su historia. Un órdago lanzado por el presidente Jorge Azcón del Popó, después de que su frágil alianza con el partido que no puede ser nombrado se desmoronara en el fiasco presupuestario de este año, algo que seguramente volverá a ocurrir después de las elecciones y seguirá ocurriendo no solo en Aragón, sino en cualquier rincón donde el partido que no puede ser nombrado le toque la misión de ser el convidado de piedra.
Lo que empezó como un pulso interno en la derecha ha escalado a un drama nacional, con Antonio I el menguante y a Raposa dos Peares lanzándose mensajitos despechados, convirtiendo Zaragoza en un ring donde se dirimen no solo escaños, sino egos y estrategias para el tablero borbonio. Y mierda el pelo, coño. Los trabajadores todos sentados. El equipo de campaña. Y él ahí diciendo en lugar de briefing, 8 veces. Y claro, la gente pues con la cara que no sabía qué hacer para no partirse de risa en su cara. El que no fue presidente porque no quiso, no mete más la pata porque no puede. Esta semana, al cierre de campaña, ha sido un torbellino de mítines cargados de veneno y de promesas. Azcón, flanqueado por Feijóo, ha aclamado por un voto útil que concentre la derecha en el Popó, advirtiendo que cada sufragio disperso sería una alegría para Antonio. El partido, que no puede ser nombrado por su parte, ha respondido con dentelladas, acusando a sus ex socios de traición y posicionándose como el guardián implacable de la auténtica derecha. Y a pesar de que unos y otros se están echando la culpa del fracaso de la anterior legislatura, les va a tocar volver a rejuntarse y volver a fracasar. Los sondeos no mienten, pero sí torturan y pintan un panorama crudo. El Popó se encamina a una victoria pírrica con entre 28 y 30 escaños, lejos de la mayoría absoluta de 34 a la que aspira. Y el partido, que no puede ser nombrado, en cambio, emerge fortalecido con entre 10 y 13 diputados, convirtiéndose en el ring de la llave para cualquier investidura. Y el PSOE, con Pilar Alegría al frente, se asoma al abismo de un batacazo histórico, apenas entre 20 y 23 escaños, lo que sería el peor resultado en décadas para los socialistas, que han intentado remontar invocando el fantasma de la ultraderecha francopantana y temas nacionales como el rifirrafe con Elon Musk sobre las redes sociales para menores. El domingo Aragón vota y cada voto cuenta. Por eso os pido que nadie se quede en casa y que os animéis y que animéis también a otras personas a votar, que lo hagan por sus derechos, por vuestros derechos, sin miedo, que lo hagan en libertad. Votemos sobre todo para construir una sociedad sin odio, sin rencor. ¡Ay, qué moderna con el selfies y qué sencilla a la par, como la gente! Por su parte, los mítines de Podemos parecen una reunión de exalumnos de una promoción lejana de un colegio rural. Ustedes son muy jóvenes, pero a principios de esta semana, el gobierno de la gente anunciaba un plan para dar papeles a cerca de 500.000 de futuros votantes de la izquierda. Sé que las noticias vuelan y los temas quedan obsoletos enseguida, pero esta, más que una cortina de humo, ha sido un verdadero telón teatral. Se trata de una regularización extraordinaria mediante decretazo, con el objetivo, según el gobierno, de integrar a los que ya residen en España y no están dando problemas, garantizándoles seguridad jurídica y papeles para poder currar. El plan beneficiaría a entre 500.000 y 800.000 personas, y es uno de los más ambiciosos de las últimas décadas, incluso por encima de aquel de ZP, que dio papeles a 575.000 personas. El primer beneficiario, dice el gobierno, que será el mismo, porque al parecer cada inmigrante dejará 3.000 napos al año de beneficio. Eso está por ver. Los segundos beneficiarios, los de las provincias españolas de ultramar, aunque también se han visto las colas infinitas delante de la embajada de Pakistán, y eso ha hecho algo menos de gracia a la opinión pública en general y a los francopantanos en particular, para los que el suave aroma del Ras el Hanout es casi como el ajo para los vampiros. En teoría, esta medida pretende insertar de forma efectiva a gente que ahora mismo trabaja ya en el mercado negro en el bonito mundo de los cotizantes, algo que no sé muy bien cómo van a conseguir, considerando que este mes se han destruido casi 300.000 empleos. Pero en fin, permítanme que no me extienda demasiado en este asunto porque será objeto del directo al guano del próximo miércoles. Sí quiero detenerme en unas declaraciones de la Biudiña que no han dejado indiferente a nadie. Regularización ya, y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto. Ojalá, teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora. Claro que yo quiero que haya reemplazo, reemplazo de fachas, reemplazo de racistas, reemplazo de vividores. Y digo yo, ¿no le sería más fácil mudarse al Congo para no tener que vivir rodeada de fascistas blancos? Es que tengo la sensación de que vive amargada aquí.
No, a ver, bromas aparte, les tengo que decir una cosa. Esta señora, en el sector privado, no pasaría de ser una de esas empleadas muy tóxicas que te causan problemas todo el rato para cubrir un turno, o que te cogen una baja por depresión de 6 meses y las ves luego en el Facebook de parranda y no puedes hacer nada. Pero a lo que voy, en muchas ocasiones yo tengo la impresión de que se le va calentando la boca y va hablando más rápido de lo que puede procesar, porque, por definición, el discurso podemita tiene muchas frases subordinadas, muchos adjetivos, muchos adverbios, es diarreico, es complicado, es como una especie de ametralladora, y la mujer se aturulla. Y al final dice cosas sin pensar o cosas que no quería decir en realidad. Recuerden ustedes la que se montó cuando afirmó que las niñas tenían todo el derecho del mundo a elegir su pareja sexual. Esta es mi teoría, porque de lo contrario estamos ante alguien que debería estar encerrado en un psiquiátrico. Si esto no es delito de odio, se le parece bastante. Porque imagínense, si don Santiago y Cierra España hiciera una declaración similar, llamando a barrer a los rojos de España y reemplazarlos por verdaderos arios, con toda seguridad acababa en prisión. Pero como esta mermada tiene bula papal, porque si es rojito no hay delito, pues tururú flauta. Que también es verdad que esta señora ahora mismo no es nada ni es nadie, que es lo que siempre debería haber sido. Pero también ejemplifica la biliosa jaula de grillos que es la izquierda. Como hemos venido a emborracharnos y el resultado nos da igual, vamos a ver la reacción del marido de la viudiña, el difuntiño, cuando se las tenía que ver en la calle, con Vito Quiles o la cólera de Dios. Y quiero recordarles a ustedes que este señor que van a ver fue vicepresidente del gobierno. Señor Iglesias, ¿qué le parece que su mujer ahora diga que va a sustituir a la gente de derechas por inmigrantes ilegales? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esta vez no me lo vas a tirar, Pablo? ¿Fascista de qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eres un matón, señor Iglesias. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eres un matón, señor Iglesias. Es usted un matón. Si saca 0 escaños, ¿qué va a hacer? ¿Va a montar otro bar? ¿Se plantea montar otro bar? ¿Por qué actúa usted como un matón? ¿Por qué actúa como un matón, señor Iglesias? ¿Qué le parece que su mujer quiera reemplazar a la gente? Que quiere reemplazar a la gente facha, dice, por inmigrantes. ¿Le parece democrático eso? ¿Le parece un escenario democrático, señor Iglesias? Bueno, buen viaje a Galapagar, gracias. Tal vez la reacción más pintoresca a este discurso la haya protagonizado don Santiago y Cierra España, quien directamente ha relacionado a la viudiña con el popó. Este es el plan de Sánchez. Él lo disimula más, pero este es el plan de Sánchez y de Bruselas. Y allí se desarrolla con el apoyo del popó europeo. ¡No vamos a permitirlo! ¡Ay! No sabes de qué forma meterte con don Santiago y Cierra España. Y por eso le sacas punta a cualquier tontería. ¡Ah! ¡Cancelo mi suscripción! Pero señora, yo solo estoy leyendo lo que pone el guión. Por favor, no cancele su suscripción. ¿De qué van a comer mis hijes? ¿Ah? Es que este señor ve la alargada sombra del popó en todos los rincones del planeta. Por otro lado, no sé si recordarán que el gobierno intentó colar otro de sus decretos ómnibus la semana pasada, empleando la misma estrategia de siempre. Hace un decreto enorme en el que mete todo lo que le sale de los santos cojones, cuenta solo una parte, la de más calado social, y lloriquea y llama fascista a la gente si no se la aprueban todo. Y por el camino se olvida de explicar que el decreto tenía dentro un nido de tenias. Bueno, pues esta semana, como los pensionistas estaban llamando a la puerta como zombies el día del apocalipsis y chillando enloquecidos en su urgencia por acabar con el país que contribuyeron a levantar, pues al gobierno no le ha quedado más cojones que trocear el decreto, con lo que se aprobará la subida de las pensiones y no se aprobará lo de los ocupas, que era el tumorcillo que traía oculto el decreto ómnibus. En realidad es un poco simplista creer que el gobierno está tan interesado en la subida de las pensiones porque quiere comprar los votos a los jubilados. Esta no es más que una parte. La otra se entiende bien haciendo números. Y es que, por poner un ejemplo, un jubileta que tenga una pensión de 16.000 pavos, en 2026 pasará a cobrar 440 euros más al año con la subida, que está muy bien. Pero de esa pasta, el Estado se va a quedar con 190 euros adicionales, así que casi la mitad de lo anunciado es para la Charo de la Guadaña. La banca siempre gana. De Kapuczynski, la mejor, la más eficaz. ¿Me echabais de menos, perras? Bien, vamos a hablar primero de Irene Novas, coach. Llega el año nuevo y tú sigues igual de hecho mierda, pero con agenda nueva. Irene Novas es coach profesional y educadora médica. Trabaja principalmente con médicos y profesionales del sector sanitario, pero también con cualquier persona que quiera vivir con más equilibrio y satisfacción en su vida, tanto personal como profesional.
Claridad mental, equilibrio vital y 0 inciensos. Sesiones serias, conversaciones incómodas y alguna epifanía sin música de fondo. Al glorioso señor Kapuczynski le regala sesiones porque sí, y a Fabián Cebarrio también, por los daños emocionales acumulados. Luego ya se cobra, que el karma no paga el alquiler. Visita hoy mismo irenenovas.com. Escríbele, peor no vas a estar. La mejor, la más eficaz. Tu empresa sabe que existe la inteligencia artificial. También sabe que no tiene ni puta idea de qué coño hacer con ella. Tranquilo. Tenbells entra, mira tus procesos, suspira y empieza a automatizar lo que te roba horas y neuronas. Que si correos electrónicos, que si informes, que si datos, que si errores humanos repetitivos. IA aplicada al 100%, sin PowerPoints místicos ni palabras huecos. Software, webs y automatizaciones que ahorran tiempo y pasta, que suele gustar bastante. Si la IA puede ayudarte, ellos encuentran cómo. Y si no, también te lo dicen. Escríbeles un mail. Adultos funcionales pasen por aquí. La mejor, la más eficaz. Y bueno, esta semana, Antonio I, el ubicuo, viajaba al World Government Summit. Más de 11.000 kilómetros se ha hecho para reunirse con dignos mandatarios de Botsuana, Burundi y Bután para anunciarles que se propone prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, literal bro, algo sobre lo que al parecer no tiene competencias, según le ha recordado Bruselas. Pero en todo caso, él está muy motivado para hacerlo porque justo ahí, en el 16º cumpleaños, es cuando se decide todo. Es cuando todo el mundo gana conciencia de a quién votar, a quién seguir en Tistos y con quién puede echar un polvete. Antes de los 16 puede que tengas edad suficiente para acudir a, no sé, banalidades, talleres de sexo anal, o para abortar o cambiar de sexo, pero no para subir stories al Instagram. Ahí no, ahí eso hace daño a tu frágil cerebriño. Esta medida plantea muchísimas preguntas. ¿Qué es una red social? ¿Es WhatsApp una red social? Esto implica que habrá que enviarle SMS a los chicos, a los hijos. ¿Y el Telegrams? ¿El Telegrams es una red social? Porque mire que hay canales muy subversivos en Telegrams. Está el ardillo. ¿Qué hay de malo en Twitter que no haya en cualquier foro o en un blog que escriba un hijo de puta? ¿Alguien se va a dedicar a monitorizar si la medida surte algún tipo de efecto positivo? ¿O simplemente se da por hecho que va a ser buena porque es lo que dice Antonio y San se acabó, no tiene vigilia? No es la única medida que piensa poner en marcha para corregir lo que él ha dado en llamar el estado fallido de las redes sociales. De hecho, ha anunciado una batería de legislaciones que pretenden pararle los pies a los malignos y putrílagos magnates tecnológicos, a los que pretende sacar de sus guaridas de villano apocalíptico para que rindan cuentas ante la justicia. Y a nuestros hijos y a nuestras hijas de ese universo tóxico impune en el que desgraciadamente se han convertido las redes sociales, eso que he llamado un estado fallido. Hay quien dice que regular es controlar, que hacer política es tiranía, que poner reglas limita la innovación, pero casi nunca se hacen las preguntas clave, que son las que me gustaría compartir con los ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo esta intervención. ¿Para qué queremos esa innovación? ¿Para ampliar derechos o para poner en riesgo esos derechos? ¿Para fortalecer la democracia o para erosionarla? ¿Para mejorar la vida de la gente o para que unos pocos hagan caja? Miren, yo siempre defenderé que quien tiene que educar a los hijos son sus padres, no Pedro Sánchez. Y son ellos, sus padres, los que deben permitir o no que los niños tengan redes sociales. Esta regularización en realidad se nutre de diversos frentes. El primero, el gobierno lleva meses haciendo el gilipollas en Tistos para ganarse el beneplácito de lo que se ha dado en llamar los más jóvenes y las jóvenes. Y sin embargo, es evidente que el facherío está ganando el relato en redes por goleada. Se viene una avalancha de jóvenes fascistas dispuestos a votar, y eso no puede ser. Segundo, las redes sociales es donde el pueblo de verdad tiene un altavoz para propiciar el cambio, y eso Antonio no lo puede consentir. No vaya a ser que el cambio vaya en su contra. Así que ha entrado en agrias polémicas incluso con el hombre más popular del planeta, Elon Musk, quien lo ha llamado Dirty Sánchez. Preguntado por ello a Raposa Dos Peares, ¿ha conseguido el pobre, con algo con lo que apuntarse un tanto sería un juego de niños, quedar como Paco Martínez Soria y la gallina y la cabra? Yo no estoy centrado, le aseguro, en mediar en debates sobre Marte. A mí me preocupa muchísimo más Binéfar, Huesca y Aragón. Yo no me voy a meter en esos debates que intenta el señor Sánchez o el señor Elon Musk. A mí me preocupa mucho más Binéfar, Huesca, el sector primario,
Aragón que estas discusiones a través de las redes sociales. No tengo yo demasiado interés en meterme en los líos en los que se mete el señor Sánchez, le conteste quien le conteste. Y tercero, y más importante, conociendo como conozco ya la forma de pensar de Antonio, es más que probable que lo que realmente esté buscando es que todo ser humano que se conecte a Internet en Borbonia tenga que identificarse con su nombre, apellidos y DNI. Porque claro, de ese modo sabremos si es menor de 16. Yo, a ver, solo es para saber si eres menor. No te preocupes, no es para monitorizar tu actividad, no es para tenerte controlado, no es para vigilar de qué pie cojeas, no, es por el bien de las niñas. En realidad, este odio visceral a las plataformas de volcado de contenido no es nada nuevo. Cuando la imprenta empezó a popularizarse, allá por los siglos XV y XVI, causó verdadero pánico entre los que tenían el monopolio del conocimiento y manejaban la agenda, en concreto curas y monarcas. De repente, era barato difundir ideas disruptivas, y eso no podía ser. Era una amenaza para el statu quo. ¿Y qué hicieron las clases extractivas entonces? Lo mismo que ahora. Censura previa a la publicación, índices de libros prohibidos, licencias de imprenta, quemas de textos y ejecuciones públicas moralizantes. Quiero que escuchen a la ministra Sira Rego y saquen sus propias conclusiones. La siguiente batalla tendría que estar orientada a limitar y seguramente a prohibir Twitter. ¿Por qué? Por ejemplo, por poner un ejemplo concreto. ¿Por qué? Porque es un espacio en el que estamos viendo flagrantes vulneraciones de derechos fundamentales. Españoles, como estadista de pulso firme y verbo abundantemente engalanado, declaro con solemne convicción que coincido plenamente con esa agitadora colorada en lo esencial. Twitter debe ser prohibido, clausurado y arrojado al vertedero de la historia. El pueblo, noble pero impresionable, no está hecho para opinar, sino para obedecer en silencio, trabajar con disciplina y asentir con moderado entusiasmo. La palabra libre genera ruido, el ruido genera pensamiento, y el pensamiento, como bien sabemos los guardianes del orden y la moral eternas, conducen al caos, a la duda y a la peligrosa costumbre de hacerse preguntas. Nada más subversivo. Donde hay silencio hay paz, y donde hay paz impuesta hay patria. Por lo tanto, voten a Podemos. Por si tenían alguna duda, tanto Antonio como el gobierno de Borbonia seguirán dando la matraca por Twitter a pesar de ser un nido de fascistas. No así Lady Paro. Cada quien que haga lo que crea que debe de hacer. Yo me he ido de X. Y creo que la ciudadanía tiene que saber que efectivamente la réplica que estamos haciendo es que quien esté en X está alimentando esas políticas del odio. Más allá de que es hoy esa red un lugar de odio. ¿Qué hay que hacer? Obviamente, lo vengo diciendo, nosotros no somos vasallos de Elon Musk ni de Trump. Y vengo defendiendo la regulación exhaustiva de las grandes tecnológicas norteamericanas. He dicho que bajen de la nube para pagar impuestos. Es que no es justo. Y obviamente seguirán Twitter el eslabón perdido, que si se lo sacan seguro que hay que meterlo en una clínica de desintoxicación para politoxicómanos. Hablando del rey de Roma, que sepan que lo de los trenes no termina de arrancar. Nunca mejor empleada la expresión. Rodalíes ya ha anunciado que se olviden ustedes de que la cosa retorne a la normalidad el lunes, y por su parte, gran parte de la red ferroviaria nacional está funcionando a baja velocidad porque si no, se rompe todo y se muere todo el mundo. Como los independentistas son especialistas en el victimismo y en mirarse al ombligo con microscopio, ha salido esta semana Puigdemont a lloriquear, diciendo que el gobierno quiere ahogar a Cataluña a base de joder Rodalíes. ¡Ay! ¡Me quiere joder a Cataluña! ¡Qué daño nos hace! El gobierno nos roba, España es mala, fascista. Como si el resto del país estuvieran flotando los trenes sobre vías magnéticas de oro a 500 por hora y el problema estuviera solo en el puto Oblast de Palafrugell, el epicentro mundial de atención. Putos provincianos de los cojones. La estrategia ahora del gobierno de la gente es doble. Primero, echarle la culpa al popó. Sé que resulta inverosímil porque llevan 8 larguísimos años gobernando. Pero si los trenes van mal, si van mal ahora, es porque el popó no cuidó de las infraestructuras. Escuchen ustedes.
Y aquí tengo que dirigirme directamente al Partido Popular, porque hay mucho que decir. No es una consigna política, es una cronología objetiva, absoluta. No compraron ni un solo tren para Rodalies durante sus mandatos de gobierno. Ni uno. El resultado no lo digo yo, lo decía un informe del año 2020 realizado para Rodalies, es que el parque de material rodante está cada vez más envejecido. Esto no es ideología, es física. Por otro lado, el gobierno parece inclinarse por dejar que las cosas se asienten y la gente se vaya cansando del asunto de los trenes, de los cojones, y se olvide, porque digo yo que tarde o temprano alguien de Gran Hermano se tirará un pedo, o tal vez José Manuel Soto llegue un poco piripi a casa un día y se le dé por abrir el Twitter y liarla, y con eso más o menos la gente se olvidaría del tema. El eslabón perdido ha vivido esta como la peor semana que se recuerda de su mandato. El Senado ha vuelto a reprobarlo con votos a favor de todos, menos del PSOE y sus compinches. La reprobación exige su dimisión, algo que no va a ocurrir, pero ellos por pedir que no sea. Asimismo, han comparecido varias veces en el Parlamento prometiendo máxima transparencia, pero criticando a todo aquel que se meta con él en redes, aduciendo que toda información que no emane de su autoridad es bulo francopantánico. Se ha deshecho en disculpas por los retrasos y las informaciones falsas que él mismo ha difundido en su infalibilidad y por las que lo han pillado con el carrito del helado, y sigue reuniéndose con los maquinistas que insisten en tomar la vía del fascismo y el populismo de ultraderecha, convocando una huelga nacional para reclamar más seguridad en su trabajo. Ya ven ustedes qué fachas están hechos. Y por si fuera poco, ha tenido que vérselas con la furia porcina de Vito Quiles o la cólera de Dios, que no sé yo si será esto lo peor que le ha pasado en toda la semana. Señor Puente, ¿qué hizo usted con los 100 millones de euros que le dio Bruselas para reforzar las vías? Si en vez de contratar prostitutas hubieran contratado técnicos, ¿cree que esto hubiera pasado? ¿Por qué no contrataron técnicos en vez de prostitutas? ¿No va a dimitir después de 46 muertos? La guinda del pastel ha sido que la Audiencia Nacional ha aceptado tramitar una denuncia por los presuntos delitos de homicidio imprudente, negligencia, omisiones y prevaricación. Sobre este asunto ha sido cuestionado por Vito Quiles o la cólera de Dios con eróticas consecuencias. Señor Puente, ¿qué le parece que le hayan denunciado por homicidio imprudente en las asociaciones de víctimas? ¿Por qué no dimite cuando su gestión se ha cobrado la vida de 46 personas, señor Puente? Por lo demás, la misa por las víctimas del accidente ferroviario de Córdoba se celebró sin más incidentes porque Antonio no acudió y por lo tanto no había mucha gente a la que abuchear. Lo único reseñable es la presencia insólita de Ayuso Dimisión, atea convencida, de esas que como yo arden en llamas cada vez que se oficia una misa en un perímetro de 200 metros a su redonda, y a la que no se sabe quién le había dado vela en ese entierro, nunca mejor empleada la expresión. ¿Cómo te atreves a meterte con Ayuso? Ayuso es perfecta, tiene la piel de melocotón, las mejillas de caramelo, me has defraudado, cancelo mi suscripción. Así que vamos a darle una vitrina a esta mujer, una vitrina de honor en el anaquel de políticos que se apuntan a un bombardeo con tal de salir en la foto. Y en cuanto al tema de la Dana, pues esta semana la comisión de investigación que trata el asunto ha invitado cordialmente a Raposa Dos Peares a contar su versión de lo ocurrido. Que no sé yo tampoco qué cojones pinta en este asunto, pero en fin, había que invitarlo a hablar del tema. Esto es lo que dice la teoría. En la práctica, esto consistió en llevar a un señor que ni pinchaba ni cortaba lo más mínimo en todo este asunto para poder hacerlo sufrir un poco, sacarle un par de titulares e intentar inculparlo de algo a él o a su partido. Lo que viene siendo una comisión de investigación canónica de toda la vida de Dios. Tú buscas en la Wikipedia inutilidad y sale una foto de una comisión de investigación. Debo decir que sorprendentemente a Raposa Dos Peares se traía la lección más o menos aprendida e incluso salió airoso ante los soplamocos que intentó propinarle ni más ni menos que el mismísimo Fanegas, llegando incluso a un empate técnico. Escuchen a los dos. Si yo tuviese responsabilidades de gobierno, usted ya me habría llamado asesino y hubiese traído un trozo de carril y lo hubiese puesto en su escaño. Usted es muy valiente con el presidente dimitido, pero usted es muy cobarde, ¿no? Con los responsables del gobierno central. ¿Por qué Óscar Puente tiene que dimitir? Que no digo que no, ¿eh? Sí. Después de 17 entrevistas, 4 ruedas de prensa, 2 plenos monográficos, por la soldadura de una subcontrata de Adif, probablemente, cosa que no digo que no, tiene que dimitir al cuarto día
que es usted lo que dijo, y en cambio encubrió a Amazon durante un año, que por cierto me parece miserable comparar la actuación de uno, que a la media hora estaba en la tele dando explicación, y el otro que estaba de copas, y estoy siendo generoso, en el reservado de un restaurante. Date Kapuczynski, la mejor, la más eficaz. Un hombre normal, una baja médica, una infidelidad y una cadena de decisiones que se va de madre. Sexo explícito, despecho, abogados, planes de supervivencia emocional y alguna idea peligrosa sobre la vida, Dios y la ciencia. Esta es una novela para adultos de verdad, no para ofendiditos profesionales. Escrita con un ritmo rápido, lenguaje callejero, reflexiones incómodas y escenas que levantarán las cejas y tal vez otras cosas. Advertencia clara, no se trata de un libro de autoayuda, no es woke y no pide perdón a nadie. Está disponible en Amazon y si te pica la curiosidad, ya sabes por qué. La mejor, la más eficaz. ¿Gestionas tu empresa con un Excel de Pleistoceno y una fe ciega en que el banco no llame? Márgenes, liquidez y números reales te dan ansiedad, así que mejor mirar al techo. El método CEBRS propone algo radical, entender tu control y decidir con datos que no mienten. Un libro pensado para empresarios cansados de fingir control. En lugar de prometerte milagros, te promete claridad. Y eso ya asusta bastante. El método CEBRS está disponible en Amazon. Para quien prefiere saber la verdad antes de pegarse una hostia. Para empresarios valientes que quieren dejar de fingir que controlan. La mejor, la más eficaz. En cuanto a asuntos judiciales, esta semana hemos asistido al más que esperado crossover entre la Matajari de AliExpress y el gorrino santurrón. Cochino Beatífico ha ido al juzgado a contar una historia curiosa. Se reunió 2 veces con Leide Díaz en Ferraz, le ofrecieron unos audios sobre negocios fornipitantes del entorno familiar de Antonio I el Mariqueiro y decidió que no valían la pena porque ya eran de dominio público. No recuerda quién organizó los encuentros, no conocía previamente a Díaz, no informó a Sánchez, no hubo pagos, aquí no ha pasado nada. Todo ocurrió, según su versión, en un despacho cercano al suyo, que quizás incluso fue un cuarto de escobas, y el evento se esfumó como lágrimas bajo la lluvia. El juez investiga si todo aquello fue periodismo, cloaca o algo intermedio, con el fantasma de José Manuel Villarejo sobrevolando el relato. Por su parte, Elisa Muliá ha retirado su acusación contra Íñigo Errejón de Pito por presunta agresión sexual, y lo ha hecho mostrando el escrito de esta guisa. Dadme un papel en una serie, mirad qué sepsi soy. Según consta en el escrito, en el que desiste de forma total, libre, consciente e irrevocable de la acusación particular ejercida contra Errejón de Pito, esta decisión se adopta por razones estrictamente personales y de salud. Yo más bien interpreto, por un lado, que tiene en su contra la Fiscalía, de quien depende la Fiscalía, y por otro, que el abogado seguramente le haya dicho que no la soporta ya más y que por fin la deje vivir en paz. Y esta semana, hablando del fornipitaciones, el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, del Popó, se ha visto envuelto en un escándalo de proporciones mayúsculas tras la publicación por parte de Lo País de una denuncia interna por acoso sexual y laboral presentada por una exconcejala de su propio partido. Es decir, otro Me Too, como los del PSOE, pero en este caso salpicando a la bancada azul. La mujer abandonó la política en octubre de 2024 tras un verdadero calvario de presiones y aislamiento y acusó a Bautista de comentarios sexuales, referencias a su físico y proposiciones explícitas. Es decir, exactamente el mismo patrón que los socialistas rijosos. ¡Ay! ¡Ay, hombre, qué rica! ¡Cordera, eh! ¡Rapapa! Exactamente igual. Un baboso de manual. Y claro, tal y como funciona la política en Borbonia, el mismísimo Popó, que se encargó de chillar con furia porcina contra los socialistas rijosos, ha hecho en esta ocasión un mutis por el foro de manual, archivó el caso internamente como una mera disputa laboral y no trasladó el asunto al Comité Nacional competente. Es decir, un calco de lo que pasó con los casos del PSOE. E igual que pasó con el PSOE, el implicado lo niega todo. Normal. Acciones judiciales ante cualquier conculcación de un derecho fundamental o de uno o de mis propios derechos. No se puede llamar a alguien acosador sin que haya una sentencia que diga que eres acosador. Y por tanto, creo que estoy en el derecho de decir alto y claro que a día de hoy no hay ni una denuncia. Por supuesto, si no hay denuncia, no hay una condena. Y por supuesto, a día de hoy, este alcalde está sufriendo una campaña absoluta de ninguneo a su persona sin haber nada judicial, ninguna sentencia judicial, ni tan siquiera una denuncia.
¡Nosotros somos los buenos! ¡Nosotros los buenos! Todo absolutamente falso, parte de una campaña de ninguneo, desprestigio, chantaje político ligado a ambiciones frustradas de la exconcejala por cargos como teniente de alcalde. Y en esta travesía por el desierto de probar su inocencia, ha sido apoyado por las altas instituciones del partido, incluyendo a la mismísima novia cadáver. Son iguales, funcionan igual, clavado todo. Bueno, tampoco puedo dejar pasar la lista de Epsteins, que es el broche final a la civilización occidental. El pasado día 30 se liberaron más de 3 millones de páginas de documentos, 180.000 imágenes, 2.000 vídeos y todo tipo de materiales, en lo que ha sido el mayor volcado hasta la fecha con relación a este caso. Este caso no derrumba solo a un hombre, revienta el relato moral anglosajón desde dentro, ese relato que presume de instituciones fuertes, de ética protestante, de legalidad impersonal, de que todos somos iguales ante la ley, de virtud privada convertida en éxito público. Epstein prosperó durante décadas porque ese modelo acepta una obscenidad de base. Si orbitas cerca del dinero y del poder, el sistema te concede una zona gris en la que habitar. En esa zona, niñes pobres se vuelven externalidades. Lo más corrosivo es la normalidad, porque Epstein no operó a escondidas, fue un anfitrión, un conector, un intermediario. Su agenda estaba llena de nombres que encarnan la respetabilidad pública del mundo anglosajón. Bill Clinton, viajando en su avión, mientras hablaba de derechos y de dignidad. Donald Trump, bromeando sobre su gusto por las mujeres jóvenes mientras vendía valores familiares. Bill Gates, reuniéndose con Epstein tras su condena, mientras construía la mayor marca filantrópica del planeta. El príncipe Andrés usando el aura institucional de la corona británica como blindaje. No hace falta probar delitos individuales para entender el asunto. Bastó con que siguieran ahí, con que nadie se levantara de la mesa y miren que hay muchas personas en esa mesa. Epstein funciona como la guinda amarga del fracaso moral de Occidente porque es perfectamente coherente con un modelo que predica la virtud mientras premia la extracción, que exhibe filantropía mientras tolera la depredación, que sermonea al mundo sobre derechos humanos mientras fabrica impunidad para los suyos. Cuando el poder puede violinizar, pagar, humillar, callar y seguir con sus tropelías, el discurso ético deja de ser un ideal y pasa a ser pura propaganda. Propaganda en la que nos vemos todos inmersos. Y cuando eso ocurre, el colapso ya no es un riesgo futuro, es un hecho consumado. Y se atreven a hablar mal de los chinos, coño. Universidad de Kapuczynski, la mejor, la más eficaz. ¿Necesitas hacer un regalo con urgencia? GoIA te ofrece poder enmarcado. Retratos ilustrados donde sales como un héroe, un villano, un líder supremo o según tu fantasía interior. Puedes convertirte en Stalin, en Mao o jefe de comunidad con delirio de grandeza. Parten de tu foto, la convierten en arte con IA y la imprimen en el lienzo como Dios manda. Ideal para el salón, el despacho o alimentar el narcisismo familiar. Además, ofrecen un descuento si empleas el cupón Pedro Sánchez HP. Deja de regalar mierdas como calcetines, colonias o bufandas que pican. Porquería que acabará en breve en el contenedor. Regala un retrato cojonudo, ¡hostia! La mejor, la más eficaz. ¿Años estudiando inglés y sigues sudando cuando toca hablar? ¿En un pub irlandés pides una cerveza y te traen un oso? Normal. Aquí se deja de perder el tiempo. Dime para qué lo necesitas y se trabaja justo eso. Hablar, viajar, curro, supervivencia social. Sin libros eternos ni vergüenza ajena. Un método directo, vocabulario útil y correcciones sin caricias. El inglés se aprende usándolo, no coleccionando excusas. Katie ayuda a ampliar léxico poco académico pero eficaz. Si quieres seguir callado, avergonzado por tu inglés de mierda, no llames. Y si quieres hablar, escribe. Inglés sin dramas. A ver si te crees que el vocabulario de puticlus lo he aprendido yo solo. ¡Claro que no! Me lo enseñó Katie. La mejor, la más eficaz. No quisiera dejar de hacerme eco de una noticia sorprendente considerando la persona que la protagoniza y su valentía constante al señalar el wokismo. Arturo Pérez Reverte ha cancelado el Congreso Letras en Sevilla sobre la guerra civil tras una campaña de presión, amenazas y amagos de violencia promovidos desde la izquierda militante. Que si llamadas privadas, que si coacciones públicas y una ofensiva en redes para forzar bajas en el cartel y reventar el acto. El detonante fue el de siempre, la presencia de ponentes que no encajan en el dogma de la izquierda.
y un título que se atreve a pensar la guerra fuera del catecismo woke. Cuando el debate no se puede controlar, chicos, se cancela. A pesar de que ocurría algo sorprendente, y es que, al contrario de lo que ocurre en los aquelarres rojos, en esta ocasión el enemigo sí que estaba invitado. A las que, por cierto, vamos a invitar a Pablo Iglesias, para que en vez de enviarnos bots y oleadas de escrachadores y jarabe democrático, si quiere se presente aquí con todos ellos a debatir y discutir todos estos asuntos de una manera razonable y civilizada. Este episodio retrata una deriva conocida, activismo identitario convertido en policía cultural. Partidos como Podemos empujando desde la retaguardia y una parte del mundo cultural plegándose por miedo o por cálculo. No hubo discusión académica posible pese a un programa plural y de altísimo nivel académico. Quedó la lección amarga. En la Borgoña Woke, hablar de historia con matices provoca vetos. Disentir activa linchamientos y la cultura, si no se somete, si no se muestra genuflexa, se clausura. La censura ya no tiene que quemar libros, le basta con impedir que se abran las puertas. Y ha muerto Fernando Esteso, y con él se va algo que casi ya no existe, la capacidad de hacer reír a un país entero sin pedir permiso, sin dar lecciones y sin fingir superioridad moral. Esteso fue en realidad un obrero de la risa, un cómico popular en el sentido más literal y más noble del término. Llenó cines, llenó bares y salones, con un humor físico excesivo, muchas veces burdo, siempre directo, que conectaba con una España que salía de décadas de oscuridad y necesitaba reírse de sí misma. No de los poderosos ni de grandes abstracciones ideológicas, sino del cuerpo, de los pedos, del deseo, de las tetas, del ridículo cotidiano. Hizo feliz a millones de personas. Y eso no es un detalle menor, ni una nota al pie de su biografía. Es para muchos la función principal del arte popular. Lo obsceno es que una vez muerto, aparezca el ritual de siempre. La izquierda cultural intentando pasarle factura póstuma, revisando su obra con la lupa moral de 2026, como si el pasado debiera pedir disculpas al presente por no haber sido lo suficientemente ilustrado. Se le juzga como si hubiera escrito un tratado ético y no protagonizado comedias ligeras destinadas a provocar carcajadas en una sociedad concreta en un momento concreto. Ese impulso por cancelar retrospectivamente a quienes no encajan en el catecismo actual dice mucho menos de Esteso que de quienes lo practican. Revela una pulsión puritana, disfrazada de progresía, una incapacidad para entender el contexto y una incomodidad profunda con el humor, que no se somete a su tiranía. Fernando Esteso, donde quiera que esté, no necesita absolución. Su legado está en la memoria emocional de quienes rieron con él, que fueron muchos millones, se lo aseguro. Y eso, por mucho que moleste a los comisarios morales de turno, no se va a poder borrar nunca. Poco más, que sepan que si han tenido ustedes cualquier tipo de relación con Hacienda, sus datos están siendo vendidos en este momento por alguna mafia albano-kosovar o azerbaiyaní por 4 satoshis. Al parecer, un hacker quacker ha accedido a la base de datos completa del fisco español y se ha bajado todos los datos, DNIs, NIFLs, cuentas bancarias, CIFLs. Parecía que lo único que funcionaba bien en Borgoña era Hacienda y ahora resulta que ni eso. Una pena. Y seguro que me dejo muchas noticias en el tintero, pero ya están ustedes para reprochármelo con furia porcina en los comentarios. Lo cierto es que estoy hasta los cojones de todos nosotros. Hasta aquí los minutos del odio de hoy. Recuerden ustedes acosar sexualmente, censurar las plataformas, bajar la velocidad de los trenes, hablar mal de los muertos, juzgar la moralidad entonces con los parámetros de hoy, y si están ustedes en Bangkok, pásense el puto sábado encerrados haciendo esta puta mierda. Coman gusanos, sean resilientes, ecosostenibles y planchen de madrugada. En definitiva, sean subnormales. Un abrazo con arrimón de pito. ¡Viva México, cabrones! ¡Sí se puede!
¡Uy! ¡Uy!